Muy bien, buenas tardes. Continuamos con la última actividad de la primera jornada del quinto seminario de Literatura Hispanoamericana en el Aula, organizado por el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti y el área didáctica de la lengua y la literatura del Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la Universidad de Alicante. Y les recordamos que mañana, a partir de las 10 en horario de España, pues continuaremos con nuestras conferencias en el canal YouTube del Centro del CEPA. Para esta última actividad tengo el placer de presentar a Carmen Alemán Bay. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. Así acababa sus cursos el siglo pasado la profesora Carmen Alemán Bay, catedrática de Literatura Hispanoamericana de nuestra universidad, y creo que lo sigue acabando así también estos años. La verdad es que estoy un poco nervioso porque tengo que presentar a mi maestra, la profesora Alemán, en un acto donde también está mi otro maestro, el profesor Llorens. Y antes de continuar, quiero fijarme en esa idea de maestros y maestras, porque la mayoría de nuestro público es el alumnado de la Facultad de Educación. Como fuera la poetisa Gabriela Mistral, mi maestra es un modelo de sabiduría y también de actuación en el aula. Posiblemente es una de las personas que más influyó en mi decisión de leer las clases y dar poesía, y también viceversa. Y como yo utilizo mucho, como ella, al maestro Benedetti, también aprendí con ella aquello que decía yo esta mañana de que en clase codo a codo somos mucho más que dos. Disculpen que haga esto un poco de publicidad, es que yo tengo un capítulo en el libro que se presenta junto a Pepe Hernández de la Universidad Complutense sobre Mario Benedetti y era para introducir. Pero vuelvo a mi maestra. Creo que es imposible resumir el enorme currículum que tiene con más de 100 publicaciones, entre capítulos y libros, más de 20 libros, coordinación de otras tantas monografías, dirección de muchas tesis doctorales y muchísimo más. Además, fue la primera directora del Centro de Estudios Mario Benedetti, por lo que si no fuera por ella, no estaríamos aquí. No quiero olvidarme de las hermosas palabras que nos dedicó a todo el equipo de CEMAC Didáctico 23, es la etiqueta que le hemos puesto, en la introducción de un anterior volumen dedicado a la temática de este seminario, titulado Educación Literaria América Latina, retos de la formación lectora. Gracias a Ramón y a Mónica por seguir en esta línea de publicación. Para finalizar, solamente quiero recordar el último acto, por ahora, pero seguro que veremos muchos más, donde vibrar a Carmen. La catedrática Alemán dio la conferencia inaugural en el acto inaugural del curso de la Universidad de Alicante 2023. No puede haber mayor orgullo. Tienen disponible el vídeo en la web de LOA. Ella nos habló de Miguel Hernández en América y América Latina, dos de sus pasiones. Y estos días, yo trabajando un poco en estos temas, recordé el mural de la pintora chilena Jimena Ahumada, que la Universidad de Alicante regaló a la Biblioteca Santiago Severín de Valparaíso en 2005, donde aparecen Miguel Hernández y Pablo Neruda. No me detendré en analizar la relación de maestro y discípulo y también de amistad del chileno y el oriolano. Simplemente recordar que también en la localidad de Glaqueson-Ergenaria, la profesora Alemán, Pego, también se le ha puesto el nombre de su biblioteca municipal. Y yo lo que quiero es para el aula de cómic es tener un mural igual que aquel con mi maestro. Profesor Alemán, adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes a quienes nos escuchan desde la península y buenos días a quienes nos escuchan desde nuestra amada América. Y bueno, para mí es un placer estar aquí y yo creo que me invitáis porque sabéis que voy a hablar bien, pero eso no va a ser mérito mío, sino mérito vuestro por todo lo que habéis hecho hasta ahora en este tiempo, en estos 5 años de reuniones, de jornadas y todo aquello que estáis publicando, ¿no? Aquí nos ha congregado hoy la presentación de este magnífico libro, pero como muy bien has dicho, José, hay uno anterior que tuve el gusto y el honor de prologar, que fue este, ¿no? De alguna manera, al igual que vosotros trazáis puentes entre América y España, yo también voy a intentar trazar puentes entre ambos libros, porque creo que tienen muchísima relación. Pero antes de entrar en el asunto o en la melé, como dicen algunos o algunas, bueno, no cabe mayor honor para una profesora que los alumnos se acuerden de ella muchos años después y que no sea precisamente frente al pelotón de fusilamiento, sino delante de unas cámaras para compartir y departir todo aquello que estáis haciendo. Para mí no cabe mayor orgullo, ¿no?
Estos 5 años creo que han sido sumamente fructíferos con todo el equipo para reivindicar la literatura infantil y juvenil de ambas orillas, y ahí ha habido un pilar importantísimo que ha sido mi queridísimo Ramón Llorens, que empezó en ese camino y después todos vosotros y vosotras también habéis seguido por esa vía, pero no es la misma, aunque sea el mismo camino, la manera de andarlo son muy diferentes y eso creo que contribuye muchísimo a la riqueza. Digo diferentes porque cada uno de vosotros y vosotras, que os conozco creo que bastante bien, tenéis diferentes líneas de investigación dentro de lo mismo, lo cual enriquece sobremanera todo aquello que estáis haciendo, ¿no? Y a mí me complace leer vuestras líneas, leer vuestros artículos y ver que yo nunca podría llegar a esa sabiduría, ¿no? Y hay algo que a mí me conmueve extraordinariamente y es que todo aquello que estáis haciendo y estáis pensando es para los niños y niñas de un futuro. Creo que es ahí donde está lo mejor de lo que podemos ofrecer a la sociedad y que a través de vuestros estudios podáis dar una riqueza amplia, una riqueza diversa, como también es la sociedad, un poco fuera de, un poco o un mucho en un futuro fuera de los cánones. Y dicho esto, eh, voy a entrar ya en lo que es la presentación de este magnífico libro, pero como he dicho antes, para unir puentes voy a ir al primero de ellos. El de Educación Literaria y América Latina, retos en la formación lectora, que editaron Ramón Llorens, Mónica Ruiz y José Rovira. En este libro, y algo que se veía ya también en vuestros artículos, los que habéis publicado antes de este libro, y es algo que para mí siempre ha sido muy importante, y es la unión a través de un idioma, como es el español, de ambas orillas, ¿no? La parte de América y la parte de la península. Y había también otro elemento decisivo que se mantiene también en este nuevo libro, que es ampliar el canon. Ampliar el canon, primero revisarlo y después ampliarlo. Yo creo que el canon sirve. A pesar de que está muy desprestigiado, creo que para algunas cosas sirve. Lo que ocurre es que el canon que hemos heredado, creo que no es el canon adecuado, no es el canon en el que no es un canon que sume, sino que es un canon que resta. Y sin embargo, vuestra labor ha sido al contrario. Queréis un canon que sume y que ahí estén todos aquellos escritores y escritoras que deben estar en esa tesitura, ¿no? De manera que así se dará una visión muchísimo más amplia de lo que es la literatura infantil y juvenil de ambas orillas. Como comentaba, eso ya se vio en ese primer libro y también se ve en esos 13 capítulos y también en el prólogo y en la introducción que forman este nuevo libro. Por lo tanto, algo muy importante es descolonizar el saber, porque de esa manera, con esa descolonización, podemos ver con nuevos ojos aquellas obras que sí deben seguir perteneciendo al canon y aquellas obras que a partir de vuestras investigaciones ya formarán parte del canon, ¿no? El trabajo es muy evidente, como os decía, el que estáis realizando a través de estos 2 libros, publicados en 2 muy buenas editoriales, lo cual en estos días es bastante importante y decisivo, ¿no? En este nuevo libro, creo que, como decía, seguís esa labor de diálogo transcultural y con el título, hablando de fronteras, como decía antes, Desfronterizando lecturas, propuestas exocanónicas para el aula.
A mí eso de exocanónico me suena mucho a antropología, como a huesos. Quizá de alguna manera, y con eso lo enlazo, aunque sé que no significa por supuesto eso, pero de alguna manera sí que estáis rastreando esos huesos, ¿no? Ese ADN que hay en la literatura infantil y juvenil, para sacar aquello que al fin y al cabo se va a plasmar en el papel, ¿no? Era necesario que mentes más jóvenes y preparadas de una manera diversa afrontaran la importancia de esta literatura infantil y juvenil en ambas orillas. Creo que es algo que he intentado a lo largo de 30 años, más de 30 años, en las aulas y que ahora, pues como decía, me enorgullece que alumnos y alumnas mías de alguna manera hayan tomado una semillita de ahí que haya brotado, ¿no? Como ese capítulo que comentaba José, que ha escrito junto a José Hernández, ¿no? De Madrid, en el que me emocionó ver que al inicio de los cursos leían ese poema que se puede interpretar de tantas maneras también, ¿no? El de hagamos un trato y que vosotros lo elijáis para el comienzo de curso y que a final de curso pues añadáis otros poemas tan significativos de Benedetti como el No te salves o como táctica y estrategia, ¿no? Eh, no sé si tuve buena táctica, pero vosotros sí tenéis muy buena estrategia. De manera que nuevamente me vuelvo a alegrar, me vuelvo a conmover también con todos estos capítulos, ¿no? En el cual participan, me imagino que después los editores hablaréis de ello, creo que no soy yo quien deba hablar de cuál ha sido ese proceso, porque sinceramente no lo conozco. Yo he recibido ya el producto hecho y muy bien hecho y no diré que derecho, pero sino izquierdo. Y de alguna manera este nuevo libro vuelve a ampliar ese canon, el que estáis construyendo, ¿no? Con tanto esfuerzo, con tanto esmero. En esta ocasión, José, tú no estás, pero estás dentro del libro. Da igual que se muevan las fichas, porque creo que eso también es muy positivo, ¿no? El hecho de que vayan cambiando los nombres, porque como he dicho casi al inicio, y estoy casi terminando, pero como he dicho casi al inicio, cada uno de vosotros y vosotras tenéis o sea, una manera diferente de acercaros a la literatura, que son formas complementarias. A partir de ahí, y con esas diferentes visiones se crean nuevas visiones, ¿no? Nuevas visiones que son las que vemos en este magnífico libro, del que por supuesto os doy mi más enhorabuena y que siga muchos frutos. Y bueno, cuando queráis, ustedes saben que pueden contar conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Alemán. Y bueno, por mi parte ya solamente dar paso al profesor Miras, al profesor Llorens y a la profesora Ruiz Pañuls para que nos presenten la confección, los capítulos, el trabajo y agradecerles, es decir, dentro del Departamento de Innovación y Formación Didáctica y lo que nos toca, pues que sigan en esta línea de publicación, porque aparte pues esto respalda el trabajo que llevamos 5 años, pues ya 2 ediciones, yo creo que es un trabajo que hay que seguir fomentando en esta línea. Compañeros, compañera. Bueno, si les parece, digo yo entonces algunas palabras y después dejo paso a mis compañeros editores también para que agreguen algo más. Yo, bueno, en primer lugar, es también, por supuesto, un orgullo que Carmen Alemán sienta orgullo de lo que estamos haciendo. Por supuesto, sin duda.
Y bueno, es un gusto que esté aquí para presentar este libro que editamos junto con Ramón y Mónica. Lo que voy a hacer entonces es un breve repaso a esos 13 capítulos que constituyen el volumen. Uno de ellos siendo bueno, la entrevista que se realizó a María José Ferrada en el cuarto seminario, que incluye también una presentación de la autora y luego la entrevista a la chilena. Pero bueno, haremos un repaso de esos 13, diciendo, bueno, como resaltaba Carmen, que por supuesto es verdad que en los dos últimos volúmenes, en el pasado que mencionaba y en este, hay una voluntad por ampliar ese canon de Lig iberoamericana, sin duda. Una ampliación del canon que, por supuesto, no está sujeta también a lo efímero, que por supuesto habrán obras que aparezcan aquí, que mañana no estarán, sin duda, y que se propone también otro canon, ¿no? Eso es palpable porque hay muchísimas obras que aparecen una y otra vez en los capítulos de estos volúmenes, y por lo tanto hay, al menos implícitamente, hay también una propuesta de cuáles son los nombres de autoras y obras que nos parecen hoy relevantes en la literatura hispanoamericana. Bueno, por tanto, dicho eso, tengo aquí algunas notas y voy a hacer ese breve repaso que comentaba. Antes, agradecer también a la editorial, a Magrau, que dentro de Aula Magna publica este volumen, y a Gala Trigueros, que fue el contacto con la editorial y que se encargó de la edición, y bueno, con la que mantuvimos esas idas y vueltas de correcciones. El orden de los capítulos fue puramente alfabético, de modo que comenzaremos con el que firma Margarita Asensio Pastor, enfocado en la enseñanza de las segundas lenguas, de las lenguas extranjeras, también si se quiere. Recorre en primer lugar diferentes enfoques y métodos que han incorporado la literatura de enseñanza de segundas lenguas o extranjeras a lo largo del siglo XX, destacando también las destrezas de la lengua que es posible desarrollar mediante el acercamiento al texto literario. La autora reflexiona también acerca de distintos factores que pueden condicionar la presencia de la misma literatura en el aula de L, ¿no? La propia tipología de la clase, ese espacio de enseñanza-aprendizaje, la formación del docente, por supuesto, o los intereses del estudiantado que también condicionan ese acercamiento a distintas literaturas. En segundo lugar, aparece una reflexión sobre la propuesta de la nueva escuela mexicana, que en un capítulo que firman Susana Báez Ayala y Tomás Saucedo, se centran en la dramaturgia dirigida al alumnado de educación básica, y entonces sugieren allí una serie de autores cuya temática atiende específicamente a la problemática que surge en los estados del norte de México, ¿no? Se destaca entonces en esta propuesta la importancia de reconocer las expresiones culturales propias de cada región como medio también de favorecer el pensamiento crítico y distinguir cuáles son esos elementos identitarios propios de cada región. Luego aparece el trabajo de Cristina Cañamares, que dentro de algunas cuestiones que se han abordado en los últimos años en los álbumes ilustrados, y lo veíamos recién en la ponencia de Manuel Peña, aparece el dedicado a abordar algunas temáticas complejas, y precisamente, como también señalaba Manuel, una de ellas es la de la migración, ¿no? Entonces, bueno, Cristina Cañamares lo que hace es presentar una relación de libros álbum sobre la migración en América Latina, y lo hace desgranando en esa relación de títulos algunos rasgos que permiten
agruparlos en diversas categorías. Simplemente decir que al margen de esas distintas categorías, que bueno, que se pueden consultar allí en el capítulo, sí que su propuesta no esconde la desigual complejidad, por decirlo así, con que se afronta en estas obras el tema de la migración, ¿no? Quiero decir, hay obras que proponen una reflexión más compleja al lector que otra. José Manuel de Amo y Carmen Pérez García, por su parte, ofrecen una investigación acerca del taller literario, del club de lectura, como una propuesta dialógica, en la que se integran los diferentes agentes educativos. Su propuesta es que esa práctica frecuente, sistemática del club de lectura, supone asimismo un estímulo para el disfrute de la lectura, para interés, que aumenta el compromiso del alumnado con la práctica lectora. De nuevo, una propuesta que al mismo tiempo busca ensanchar el diálogo y darle ese valor al diálogo como estrategia pedagógica. Otra ampliación del canon corre a cargo de Nayeli de la Cruz, que trabaja la cuentística de Efraín Hernández, el mexicano, a través de una serie de actividades que abordan la enseñanza de la lengua y la literatura, incorporando también al mismo tiempo la contextualización de esa obra y cómo esas peripecias vitales que narra en su cuentística Efraín Hernández permiten también una empatía, ¿no? que el lector se siente identificado con sus propios avatares diarios. Laura Guerrero Guadarrama, a continuación, propone un trabajo sobre la voz de la narrativa fantástica, de la fantasía, enfocado en la voz de la mujer narradora. Comenta también muchos aspectos teóricos en torno a la narración de la fantasía, y se centra entonces en 5 autoras contemporáneas que han creado algunas obras a partir de la idea de lo íntimo. A continuación viene lo que les comentaba de la entrevista a María José Ferrada, a cargo de Ramón y de Mónica, con una presentación que antecede a la entrevista. María José Ferrada ya la vimos y la escuchamos en las voces de Manuel y Adolfo en las ponencias anteriores. En su poesía, en su prosa poética, aúna, ¿no? esa conciencia ética, el compromiso, el respeto por la tradición, que la hacen una de las autoras más significativas en la actualidad. Luego Francisco Antonio Martínez Carratalá, nuestro compañero Fran, que se encarga de los álbumes sin palabras iberoamericanos. Fran está realizando una investigación muy, muy, muy potente, muy profunda sobre el álbum Sin Palabras, y en este caso nos presenta una investigación sobre su potencial para el desarrollo de la alfabetización climática. Presenta un corpus de 8 obras que además de promover esos objetivos de desarrollo sostenible, claro, nos acercan a las realidades también de otras latitudes. Otra apertura del canon la ofrece Sheila Pastor, que trabaja la lectura de crónicas y misceláneas en las aulas de secundaria, en un intento por diversificar esas formas y géneros y tradiciones literarias que se acercan al alumnado, y una propuesta metodológica que también busca la interacción entre docente y discente a través de estas formas. Otra reflexión acerca del cruce de géneros, subgéneros y modalidades literarias la encontramos en la propuesta de Kutsi Quezada, que se acerca de nuevo al libro álbum, a este formato que ha tenido una explosión en los últimos años, en las últimas décadas, y específicamente en torno a la metaficción, como reflexión acerca del proceso de escritura, de difuminación de los límites entre ficción y realidad, que se ha convertido, no ya ahora, desde hace tiempo, pero en un elemento recurrente dentro de ese formato que es el libro álbum. Luego llegamos al ya mentado capítulo de José Rovira Collado y Pepe Hernández, José Hernández Ortega,
que hace un recorrido por el trabajo realizado en torno al proyecto Maestro Benedetti a lo largo de los años. Se, se muestran entonces allí algunas actividades, investigaciones realizadas a propósito del poeta uruguayo, destacándose en la aproximación que hace a la presencia de Benedetti en las redes sociales, ¿no? En Goodreads, en Twitter, Instagram, TikTok. En penúltimo lugar, Rosa Tabernero nos vuelve a traer el álbum ilustrado en un enfoque que analiza la producción latinoamericana dentro de ese género, abordando el compromiso social como línea temática que lo define, ¿no? La autora define así, perdón, una poética del silencio a partir de una relación entre palabra e imagen que nos demanda un lector activo que debe comprometerse con esa narración para recrear o crear significados. Y en último lugar, volvemos quizás también a temáticas complejas y algo problemáticas, en este caso a la violencia y de nuevo en México, a partir de la lectura dramatizada en el ámbito escolar. Su propuesta gira en torno a una obra del dramaturgo mexicano Saúl Enríquez, Corazón Gordito, que como decía, aborda el trabajo de las violencias, ¿no? Intentando acercar también al público a distintas realidades sociales y motivar así un poco una reflexión acerca de ellas. Bueno, estos son los 13 capítulos que forman este libro que presentamos aquí. Creemos que hay sí una multiplicidad y riqueza que puede dar buena cuenta de muchas de las cosas que se están haciendo en el continente americano, y que más allá de lo local entendemos que transmiten también, por supuesto, un sentimiento universal que permitiría al alumnado acercarse así a otras realidades sociales, acercarse críticamente a otras realidades sociales y disfrutar también de otras propuestas estéticas, ¿no? Que si bien, como veíamos antes, hay muchos vínculos también entre lo que están haciendo ilustradores y narradores de uno y otro lado del Atlántico, siempre hay, por supuesto, propuestas particulares de América Latina a las que vale la pena, por supuesto, acercarse. Así que bueno, doy el paso ya a mis compañeros Mónica y Ramón. Bueno, pues muchísimas gracias, Sebas. Yo pues simplemente destacar y subrayar también esa riqueza, ¿no? de ópticas. No solo abordamos no un género, sino que hay capítulos que abordan el teatro infantil, la poesía infantil, la narrativa infantil y las redes sociales o incluso el álbum, ¿no? Y con aportaciones sobre todo de tanto investigadores mexicanos, chilenos y de diversas universidades españolas. Pues yo simplemente dar las gracias, pues en primer lugar, como todos, a Carmen Alemán, ¿no? Maestra de los que estamos aquí, con una agenda repleta de datos que la llaman hasta del Washington Post para entrevistarla, pero siempre nos dice que sí y yo creo que para nosotros es un regalo el que esté aquí presentando este libro y personalmente pues le quiero dar las gracias de que siempre nos diga que sí a pesar de la agenda llena. También las gracias a mis compañeros de edición, pues a Ramón Llorens y a Sebastián Miras por compartir todas las revisiones, las selecciones. Ha sido un placer. Y también pues al profesor José Rovira como director del Departamento de Innovación por ese apoyo que nos da siempre a la Facultad de Educación a través del área didáctica y sobre todo a través de su persona como representante y subdirector del departamento, pues como compañero codo a codo de despacho y de puerta, ¿no? Por el apoyo que siempre ha dado siempre que estas iniciativas pues salen de estos seminarios y el Departamento de Innovación y Formación Didáctica pues siempre nos apoya en diversos aspectos. Así que muchísimas gracias. No sé si tiene la palabra el otro editor Ramón Llorens, pues si quiere cerrar o hacer un comentario. Gracias. Bien, en primer lugar, gracias a la profesora Carmen Alemán por su cariño y por haber formado también a este alumnado,
que tuviste, porque yo después he sido solo el receptor, pero esa formación básica viene de Carmen Alemán, ¿no? Entonces, creo que hay que agradecerle a Carmen precisamente esa labor de formadora, ¿no? que, que después pues, ha llegado a la Facultad de Educación, pero en realidad lo que han hecho ha sido desarrollar otras líneas. Entonces quiero dar las gracias a la profesora por esto y desde luego, Carmen, muchas gracias por la presentación y, y el cariño que siempre nos transmites. En segundo lugar, quiero agradecer y felicitar al equipo organizador, a Mónica, incansable, a Sebastián, a José y a Nacho, ¿no? Porque yo creo que gracias a este equipo en realidad salen las cosas adelante, entre todos, ¿no? Aunque yo me permitís que destaque sobre todo el papel de Mónica en este caso. Y por último, al Centro de Estudios Mario Benet, que es a quien también quiero agradecerle. Un poco más, yo por mí, muchas gracias. Pues compañeros, compañeras, si no hay ninguna pregunta, Nacho, creo que no hay ninguna pregunta, estaba revisando el hoyo precisamente en YouTube. Hay propuestas, ideas para el año que viene, pero Nacho, si quieres comentar alguna idea. Sí, muchas gracias. Hay un comentario y una pregunta ahora mismo. El comentario es de Jorge. Dice que el año que viene podríamos invitar a Alejandra Tutumu y escuchar y aprender de la literatura hispanoafricana de Guinea Ecuatorial. Nos saluda con entusiasmo también la profesora Marisol, da la enhorabuena, mucha gente por esta publicación. Aitana dice, ¿qué canales de difusión seguir para conocer la LIG hispanoamericana? Si les parece, leo varias preguntas y ya quien se anime a responder, pues canales de difusión para la LIG. ¿Qué canales, dice Miriam, debemos seguir? Insiste en estos canales, en estos quizá repositorios, algunos ya los mencionaba anteriormente tanto Manuel como Adolfo. Y por último, María dice, ¿qué autores, autoras, obras son las que nos permiten esa ampliación del canon literario hispanoamericano? Mónica, no Pues, te oímos. sí, a ver, no. Sí, ya. Pues algunas, ¿no? Yo contesto unas, Sebas, tú lanzas a otras. Pues en cuanto a los canales para conocer la LIC de América Latina, pues hay muchos, ¿no? Yo creo, bueno, en primer lugar, que nos siga todo el trabajo del Centro Benedetti, nuestros seminarios, nuestras publicaciones, pero luego hay revistas, que igual ahora José puede aportar alguna digital, que yo creo, y blogs que son muy buenos. Acabamos de tener a Adolfo Córdoba con ese blog de linternas que yo creo de Bosques Linternas que es buenísimo. Por ejemplo, la revista de LIG Ibero, de la profesora Laura Guerrero, de la Universidad Mexicana, de la Universidad Iberoamericana. LIG Ibero es una de las revistas que yo creo más referentes. Tenemos también el número de América sin nombre, que coordinaron los profesores Ramón Llorens, profesor José Rovira Collado y Pedro Mendiona en 2015. Te voy a contar un cuento que es una buena iniciación. Por ejemplo, tenemos todos los trabajos de Ana Garradón, que es una crítica argentina que tiene una página, es Ana Tarambana, José, no sé si me corriges, creo que se llama Ana Tarambana. Tarambana. Tiene una web muy buena, es decir, Yo voy a decir uno, pero siempre me decís que es que hablo de gatos. Pero la Fundación Cuatro Gatos, pues, que han participado, pero bueno, siempre me decís que hablo de gatos. Pues bueno, pues mañana veremos la oda del gato. El honor de que el año pasado pues la Fundación Cuatro Gatos participó en el seminario con la conferencia inaugural, es decir, yo creo que sí que existen muchos canales también en redes para poder acercaros a la LIC de América Latina, pero sobre todo pues eso, que también pues a partir de publicaciones como las que he nombrado, pues yo creo que es una buena iniciativa. No sé si con eso contestamos. Sebas, si quieres contestar alguna o... Nada, no, yo simplemente, quizás por sumar algo, lo que has dicho de las revistas y los blogs y la Fundación Cuatro Gatos, quizás los premios también, bueno, algunos otros premios, ¿no? Por supuesto, Cuatro Gatos tienen los suyos, pero los de White Ravens o ya enfocados esto en el álbum ilustrado, ¿no?
o la propia IBI, que también tiene su revista y se publican cosas de LIG hispanoamericana. Quizás sean también buenos canales para ver algunos nombres de autores, de ilustradores, de narradores en general que provienen de Hispanoamérica. Sí, bueno, también yo creo que nos han mencionaba también Nacho algo de la interculturalidad, ¿no? Como esta apertura del canon que nosotros proponemos, ¿no? Pues podría contribuir a que la educación literaria se volviera cada vez más intercultural, ¿no? Entonces, que nos interesa mucho, sobre todo a partir de las últimas reformas, ¿no? Porque, por ejemplo, con la nueva normativa, pues el concepto de multiculturalidad, de aplicación del canon, ya sale en la ley tal cual, es algo que hemos trabajado en secundaria y en primaria, entonces ya se pone, ¿no? Igual que van introduciendo nuevas metodologías como la multimodalidad, es una palabra que ya aparece en el decreto curricular, pues la palabra multiculturalidad también aparece en el decreto curricular de los estudios de primaria y secundaria, y sin duda alguna todo este tipo de apertura del canon es lo que contribuye a que la competencia intercultural que va íntimamente unida a la educación literaria pues se pueda adquirir. No sé si en esto profesor Llorens, que es el que más sabe del tema, pues quiere aportar algo, pero pues yo creo que es indispensable, ¿no? Que esa educación literaria para adquirir la competencia intercultural se amplía a partir de esa apertura del canon y este tipo de acercamientos. No sé si alguien quiere aportar algo más. Profesor Yo Llorens. solo quiero responderle a Jorge. Jorge, esa será una línea que abriremos próximamente, que es la literatura hispano-guineana, precisamente porque es uno de los aspectos no vinculado al Centro Benedetti, pero desde luego es uno de los aspectos que está sin tratar aquí, la literatura en español en Guinea, ¿no? Entonces creo que es muy interesante ver, como ya sabemos, las leyendas y todo lo que ya sobre lo que hemos estado hablando, o sea que esa es una línea que abriremos. Bueno, nos hacen ahora una pregunta que creo que el profesor Rovira es el que mejor puede contestar, aunque qué cómics hispanoamericanos podemos usar en el aula para ampliar el canon, ¿no? Yo tengo algunos, pero seguro que el profesor José Rovira también puede abordar. Si quieres empiezas tú, pero creo que también en este libro no incluimos nada de cómic porque las publicaciones de cómic tienen tanto peso, ¿no? Dentro de la área que yo creo que van en monográficos aparte, pero quizá el profesor Rovira, que es el que lleva el peso del cómic, la educación literaria en la facultad, puede aportar algo dentro del cómic de América Latina. Complicado me dejas a mí estas preguntas, por favor. Es decir, ¿qué selección, qué cómic? Pues obviamente siempre tendría que empezar, si antes hemos hablado mucho de la composición y del golpe de Estado en Chile, pues me iría al Eternauta de Héctor Germán, Oesterheld y Brecha. Bueno, tiene distintos ilustradores, versiones de distintos ilustradores, pero el guionista que desaparecieron sus hijas, Héctor Germán Oesterheld, que no trata sobre la dictadura en Argentina, es una obra de ciencia ficción, pero para mí toda su obra pues es una obra fundamental. Está incluido en nuestro canon de Unicomic como única obra, junto, obviamente, podríamos citar a Mafalda y a Enriqueta, de Mafalda Quino y Enriqueta de Liniers. Dejo solamente 3 y 2 que son muy infantiles, donde los personajes de Liniers y de Quino son imprescindibles. Bueno, en este sentido yo creo que también a lo mejor el profesor Sebastián Miras puede aportar esa línea, ¿no? Que estamos también estudiando en el área, que es esos cómics que están, esas biografías, ¿no? De personajes, de escritores de América Latina que ahora están llevándose están publicándose, ¿no? Tenemos Gabriel García Márquez, también no sé si el profesor Miras puede aportar algún título, porque es una línea que tenemos un trabajo que está a punto de salir. Bueno, sí, dentro de estas biografías literarias gráficas que decía que buena parte proviene de Hispanoamérica, aunque después se publican también en España muchas de ellas, o primeramente en España directamente. En el caso de Hispanoamérica yo creo que hasta el momento tenemos 6 obras que son las dedicadas a Rulfo, Borges, Cortázar, García Márquez, Neruda y Pizarnik. No todas ellas en formato cómic, la de Pizarnik es la excepción, aunque sí es ilustrada, pero sí, es cierto que podría ser, claro, sí, un trabajo de cómic acerca de autores y autoras literarios. Nacho, si hay alguna pregunta más.
No simplemente, o sea, es decir, que yo creo que incorporar la literatura hispanoamericana en el aula, la riqueza es grandísima, ¿no? Entonces, nosotros en los libros en los dos monográficos, pues intentamos presentar propuestas desde poesía, narrativa, un ilustrado, cómic, ¿no? Porque sin duda alguna los que estáis formándose en la Facultad de Educación, para que esos niños y niñas que Carmen Alemán mencionaba, el día de mañana puedan leer lecturas hispanoamericanas, yo creo que el paso uno es que los futuros docentes que estéis ahora en la Facultad de Educación leáis obras de literatura infantil y juvenil de América Latina. No sé si José, ya yo creo que queremos cerrar, si no hay ninguna más pregunta más, Nacho. No, yo simplemente reitero el entusiasmo que están compartiendo en YouTube. La profesora Marisol esta mañana hablaba de fronteras, desfronterizando, exocanónicos, decía Carmen, que es un término que le lleva a la antropología, a los huesos. Yo creo que aquí, en este libro, por ejemplo, si recordamos la entrevista a María José Ferrada, se propone algo que va más allá, ¿no? Aunque tenga peso quizá a México, decía Octavio Paz que no existe una literatura mexicana o venezolana, sino panhispánica, o ahora si nos acercamos a África, decía Ramón, se propone, me parece, un diálogo. Tú puedes escuchar, como en este quinto seminario, la entrevista a una referencia como María José Ferrada, dinámica, estimulante, ¿no? En todos los sentidos, y ahora tenemos la oportunidad de leer ese trabajo, de digerirlo de otro modo, con la pausa que te permite el libro para ir a otra referencia. Y yo quiero decir simplemente que he disfrutado muchísimo leyéndolo y que doy la enhorabuena como así sucede en YouTube. Felicidades. Pues, José, si quieres cerramos ya el acto, que ya son las 6. Pues muchísimas gracias a todas las personas de aquí y de allí que nos están escuchando en la Facultad de Educación y en cualquier otro lugar, que nos escuchan ahora y que espero que nos vuelvan a escuchar en el futuro, porque también este libro espero que tenga más recorrido, mucho recorrido, muchísimo más recorrido, y simplemente, profesor Alemán, profesor Llorens, profesor Miras, profesor Ballester, profesora Ruiz Bañuls, agradeceros vuestro trabajo y